Adelante, doctor. Que tengan todos ustedes. La conferencia de hoy día va a ser excepcional, porque el personaje que hoy dará la conferencia, cuyo título es Diagnósticos correctos, pacientes seguros, es uno de los grandes de la medicina en el Perú. Hago referencia al doctor José Luis Calderón Viacaba. Él en este momento es profesor emérito de Cayetano y además emérito de la Academia Nacional de Medicina. Él tiene maestría y doctorado en medicina interna. Y él tuvo una gran cualidad que era su capacidad clínica. Yo lo recuerdo cuando él nos perdonó la vida a un grupo de estudiantes de medicina, que no habíamos tenido el jefe de prácticas durante el curso de semiología y nos tomó el examen. Pudiéndonos haber jalado a los cuatro, yo me acuerdo los cuatro sentaditos en la cafetería mirándonos la cara y sin poder hablar del pésimo examen que habíamos dado, y el doctor Calderón, que es su maestro, agarró y nos dijo: bueno, muchachos, ustedes son buenos, pero cuando no hay profesor, ustedes han debido adscribirse a otro grupo o ponerse por su cuenta, pero tenían suficientes profesores para hacerlo. Fue la mayor enseñanza que nos dio, y él no necesitó jalarnos porque nos incentivó a estudiar, y posteriormente, que eso lo contaría al final, el doctor Calderón fue una de las personas que más influyó en mi formación médica. Así que para mí es un verdadero placer presentarlo esta noche, y estoy seguro que todos nosotros nos vamos a deleitar con la exposición que nos va a hacer. Adelante, doctor Calderón, con su conferencia, y todos estamos gustosos de escucharlo. Gracias, Tito. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Ya, muy bien. Miren, el título de la conferencia inicialmente era diagnósticos correctos, pacientes seguros. Voy a tocar esa parte, pero he ampliado la reflexión. Vamos a reflexionar juntos sobre el diagnóstico clínico. Vamos a hablar del diagnóstico, que es esta, vamos a decir, dimensión fundamental en la atención de la salud de las personas. Solo hay tres cosas que son importantes en medicina. Esta es una palabra del doctor Carlos Bryan, un brillante internista, y que para enfatizar la importancia del tema que estamos tratando dice: hay tres cosas que son importantes: el diagnóstico, el diagnóstico, el diagnóstico. La medicina, según el doctor William Osler, que todos reconocemos como el padre de la medicina moderna, que dio tanta sabiduría a la medicina, fue el que nos enseñó que la enseñanza de la medicina se tenía que hacer al lado del paciente y no solamente en libros o en lecturas. Él dice: la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. El valor de la experiencia no es ver mucho, sino ver sabiamente. O sea, hay que saber ver, hay que observar intencionalmente a los pacientes, contemplarlos realmente, para poder realmente tener una gran ayuda para el diagnóstico clínico de cualquiera de ellos. ¿Qué cosa es competencia? Yo les traigo una definición de competencia, puede haber varias. Yo aprendí hace muchos años, seguro ustedes también, que hay que tener mucho respeto por las definiciones. En cualquier tipo de ciencia o de conocimiento, cuando los expertos del tema se reúnen y elaboran definiciones, conceptos fundamentales, se toman la paciencia y el tiempo para, vamos a decir, explicar mejor el concepto o la palabra que nos quieren compartir. Esto en lenguaje castellano se llama acierto expresivo. Todas las definiciones son aciertos expresivos. ¿Qué es competencia?
Desde que apareció este concepto de competencia hace no muchos años en las ciencias, se fue tan importante que todos los sílabos de cualquier enseñanza de pre o de posgrado se hace actualmente por la adquisición de competencias. Uno pasa por un proceso de enseñanza-aprendizaje y está diseñado con qué competencias uno entra y con qué competencias uno sale del proceso. Miren esta definición que es muy útil. Dice, competencia es la posesión de atributos. Poseer no es conocer, no es entender, no es comprender. Probablemente es todo eso. La palabra poseer es que lo haces tuyo, lo posees. Posees atributos. ¿Cuáles atributos? Conocimientos, habilidades, valores, actitudes y experiencia. Estos atributos se utilizan en diversas combinaciones para llevar a cabo tareas ocupacionales de acuerdo con una norma apropiada. En el caso de la medicina, conocimientos médicos, habilidades médicas, valores médicos, actitudes médicas, experiencia clínica, se utilizan, se combinan para que hagamos el acto médico, la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico y el tratamiento, de acuerdo con una norma. La palabra norma en la definición es fundamental. Tenemos que seguir una norma. No puede haber diagnóstico sin historia clínica. No puede haber diagnóstico sin examen físico. Hay una norma, hay una forma de hacer las cosas. Las competencias educativas universales de cualquier profesión o cualquier oficio, sobre todo oficios de mayor complejidad, incluyen que la persona profesional tiene que tener pensamiento crítico, pensamiento creativo, investigativo, capacidad de comunicarse efectivamente, capacidad de cooperar y colaborar, capacidad de comprometerse eficazmente y la capacidad de creer y confiar en él, en su profesión y en las personas con quien trabaja y en la persona a la cual está dándole la atención pertinente. Estas son las competencias educativas universales. Las competencias profesionales médicas, miren, las competencias clínicas son profesionales, son culturales, son éticas, son sociales y son humanas. En este caso vamos a referirnos solo a las competencias profesionales. Todos ustedes médicos tienen que tener la mayor capacidad para ser el mejor diagnosticador posible, terapeutas, cuidadores, comunicadores, educadores en el acto médico, observadores prolijos y sensibilizadores de la persona paciente y su familia. Estas son las competencias. No es solo diagnosticar y tratar. Tenemos que tener la capacidad de cuidar, de comunicar adecuadamente, de educar. El acto médico es básicamente educativo, observar a la persona y a su familia y sensibilizarlos para tomar juntos las mejores decisiones. Ahora ese término que todos ustedes conocen, la toma de decisiones compartida. ¿Qué cosa es diagnosticar? Esto viene de la palabra griega diagnósticos, que es el que discierne, el que separa. Es recoger y analizar datos clínicos, síntomas y signos, historia, cronología de ellos, para evaluar un problema médico de diversa naturaleza. ¿Por qué diagnosticar? El diagnóstico es, desde el punto de vista intelectual, lo más importante del acto médico. Todo lo que estudiamos, las ciencias básicas, las ciencias clínicas, las prácticas clínicas, la práctica preprofesional, es para que realmente tengamos esta capacidad de realizar esta actividad intelectual fundamental en la medicina, que es el diagnóstico. El diagnóstico es indispensable para curar, para cuidar y para mejorar la salud.
No se olviden, nosotros no solamente curamos, cuidamos, prevenimos, cuidamos, curamos y mejoramos la salud de las personas. ¿Cómo diagnosticar? Para diagnosticar hay principios y estrategias clínicas y hay una metodología. Este sería el qué hacer y este es el cómo hacer. El famoso concepto de la filosofía, el saber qué y el saber cómo. ¿Cómo diagnosticar? Vamos a compartir, recordar, porque probablemente muchas de estas cosas ustedes las conocen, pero no se olviden que no hay nada más práctico que una buena teoría. El médico que no está conceptualizado, que no tiene una teoría realmente práctica y útil, no va a ser un médico competente. El enfoque clínico integral es un principio estratégico que considera al ser humano como una unidad biológica, psicológica, espiritual y socioambiental. No somos solamente cuerpo, somos cuerpo y mente. No solamente somos cuerpo y mente, somos cuerpo y mente consciente. No solamente somos cuerpo y mente consciente, somos una mente axiológica. Y no solamente somos todo eso, sino vivimos en sociedad y vivimos en un ambiente, ¿no? En el ambiente básicamente lo que hay es naturaleza, las otras personas y la cultura, que es todo lo creado por el hombre. El razonamiento clínico, antes hablábamos de juicio clínico, es exactamente lo mismo, es indispensable porque es la forma de pensar que el médico tiene para hacer el trabajo médico. La historia clínica, miren, hace poco nomás ha vuelto a salir en una revista de las importantes médicas, algo que hemos aprendido todos desde el comienzo y que parecía pues una frase que tenía una vigencia cronológica permanente. El 80% de la posibilidad o probabilidad de hacer un diagnóstico correcto se puede hacer solo con la historia clínica y con el examen físico. El 20% solamente necesita ayuda diagnóstica. Actualmente tenemos, por la tecnología tan importante desarrollada, una ayuda diagnóstica sustancialmente más fuerte y potente que antes. Cuando yo estudié medicina, la ayuda diagnóstica existía, pero era, pues, comparada con la actual, bastante limitada. No obstante, sigue siendo cierto que la historia clínica es indispensable y que tiene que ser completa, ordenada y rigurosamente cronológica y detallada. El cronos es la cronología, la forma como se van presentando los síntomas y los signos, el orden temporal de la historia. Y el detalle es muy importante. Usualmente en los casos que son problemas diagnósticos, la clave del diagnóstico está en el detalle. Se ha perdido algún detalle. Hay que ir a volver a interrogar, volver a examinar, volver a revisar todos los datos que se tengan, porque hay un detalle que no ha sido considerado significativamente. El examen clínico, una cosa que los médicos en el mundo en general está perdiendo importancia y valor, lo cual es una cosa realmente terriblemente mala para la medicina. El examen clínico es algo fundamental, es el rito. El examen clínico es el rito de la medicina nuestra. Un paciente examinado es un paciente que se siente confortado. Y el médico que sabe examinar, que tiene formación semiológica y propedéutica, no necesita más de 8 o 10 minutos para hacer un examen clínico completo, comenzando en la cabeza y acabando en los pies, ¿no? Estoy seguro que ustedes tienen esa competencia semiológica. Por eso el examen clínico tiene que ser completo, ordenado y rigurosamente sistemático. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros tiene un sistema, un orden. Hay unos que toman la presión arterial al comienzo, otros que la toman al final, hay unos que pesan al paciente primero, otros que lo pesan al final, hay unos que ven la cavidad oral en algún momento, otros en otro, pero todos tenemos que tener, según como hayamos aprendido, hacer el examen físico en una forma sistemática. Y tenemos que tener tanta habilidad
que tenemos plena confianza en los hallazgos. O sea, cuando yo examino, yo estoy seguro que lo que encuentro es lo que hay y lo que no encuentro no hay, porque tengo plena confianza en mi capacidad semiológica. La valoración clínica de las manifestaciones de los problemas de salud específicos. O sea, hay que considerar el proceso salud-enfermedad, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, voy a mencionar ahora nomás, la enfermedad como afección, la enfermedad como dolencia y la enfermedad como padecimiento. Cualquier sujeto que está sufriendo de una enfermedad tiene afección, dolencia y padecimiento. Después lo voy a precisar. El diagnóstico clínico tiene que ser ordenado, completo, rigurosamente preciso. La precisión tiene que ver con detalle, no pues el detalle tonto, sino el detalle necesario, y con el mayor grado de certeza, el mayor grado de veracidad, ¿no? A veces estamos trabajando con diagnósticos solo posibles, altamente posibles, o con diagnósticos altamente probables, y a veces tenemos la certeza, ¿no?, que el diagnóstico que estamos ya considerando, no hay ninguna duda, y hay la certeza, la seguridad de la veracidad del diagnóstico que estamos entre manos. El diagnóstico clínico y diferencial. Siempre que vemos un paciente, no solamente tenemos que hacer diagnóstico clínico, siempre es diferencial. Estas dos palabras deberían ir juntas, diagnóstico diferencial, siempre. Siempre hay que preguntarse si no es esta primera opción diagnóstica, ¿qué otra cosa puede ser que explique lo que el paciente tiene? El diagnóstico clínico diferencial es la actividad intelectual, lo pongo así porque es intelectual. Aquí el médico es más intelectual desde el punto de vista médico cuanto mayor capacidad y potencia diagnóstica tiene. Es indispensable en el trabajo médico. Otra particularidad inherente al diagnóstico, aparte de ser diferencial, es que debe ser temprano. Si no hay diagnóstico temprano, es como la justicia, que desgraciadamente en este país, como en muchos sitios, llega tarde. Justicia que llega tarde no es justicia. Diagnóstico que no es temprano no es diagnóstico. Tenemos que tratar de hacer diagnóstico temprano. Y acá voy a decir algo muy fuerte, pero me atrevo a decirlo. En el Perú, el sistema sanitario es tan deplorablemente malo que no existe el diagnóstico temprano. Diagnóstico temprano tenemos solamente un 20% de peruanos que pertenecemos a la clase media para arriba. La clase media para abajo, las personas que viven con mayor o terrible precariedad, no tienen diagnóstico temprano. Esto es algo que tenemos que luchar, esto es algo que tenemos que cambiar, ¿no? El sistema, tanto el MINSA como el Salud, no hace diagnóstico temprano, absolutamente no. Tratamiento, si hay diagnóstico temprano, hay tratamiento oportuno y adecuado, y eso permite limitar el daño del proceso salud-enfermedad y permite evitar complicaciones y secuelas. Miren la tremenda importancia del diagnóstico temprano. El pensamiento preventivo es una parte fundamental, como eje transversal del acto médico. En la historia de la medicina hubo un momento en que se separó la medicina clínica, se separó en una forma drástica de lo que era aparentemente la medicina preventiva de antes, que ahora es, llamamos la salud pública. Por supuesto que son dos enfoques distintos, ¿no? El enfoque individual que el enfoque colectivo, pero la base del enfoque es la misma. Pero ¿qué pasó? El pensamiento preventivo se lo llevaron los salubristas. Los médicos clínicos nos olvidamos que teníamos que pensar preventivamente. Felizmente hemos recuperado y ahora sabemos que dentro de la medicina que tenemos que hacer con cualquier paciente, el aspecto de medicina preventiva es fundamental. ¿Qué cosa hay que prevenir en esta persona, ¿no? Que no tiene, pero que puede tener, ¿no? Una de ellas es las complicaciones, no es la única. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico temprano y prevención de las complicaciones. Siempre hay que preguntarse, este paciente, ¿de qué se puede complicar? Para evitar que se complique.
qué advertencia, qué precaución, qué educación tenemos que darle al paciente para que no se complique. Una cosa tan simple como realmente evitar el reposo de cama prolongado, evitar úlceras de decúbito, el lavado de manos, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con seguridad del paciente y que evitan muchas de las complicaciones que si no se interviene sobre ellas pueden ser causa de morbilidad y de mortalidad significativa. Después, estrategia del uso racional de la ayuda diagnóstica. Por favor, no hay que ser esos médicos que piden pues un listado enorme de exámenes auxiliares, que piden tomografías cuando no son necesarias, que piden una serie de exámenes realmente no racionales, no pertinentes. El médico tiene que ser, así como es inteligente para diagnosticar, tiene que ser inteligente para hacer un plan de trabajo. El plan de trabajo tiene que ser racional. Hay una frase que yo uso y les comparto: hay que hacer medicina real a costo real. Medicina real significa que hay que hacer lo justo y necesario, no lo poco, lo necesario, ¿no? Lo que el paciente necesita. Si no necesita ningún examen auxiliar, no necesita. Si necesita una resonancia magnética, obviamente hay que hacer la resonancia magnética. Por último, este famoso concepto que en la época que yo era estudiante no existía la situación, pero no la palabra, la definición de medicina basada en la evidencia, ¿no? La medicina basada en la evidencia pues es indispensable. En pocas palabras, es la mejor información científica que podemos tener para diagnosticar y tratar a un paciente. Esto se ve en las guías diagnósticas y en las guías de práctica clínica, tanto diagnósticas como de tratamiento, los protocolos que sirven. Y no hay que olvidarse, las medicinas, las guías y los protocolos sirven muchísimo para el manejo y el enfoque de la enfermedad, no necesariamente del enfermo. Hay que ajustar las guías a la persona individual que estamos diagnosticando y tratando. Después, la estrategia del análisis para la toma de decisiones compartida. Miren, hay una palabra que la menciona Osler y que se la mencioné al comienzo, que es incertidumbre. La medicina es, como él dice, la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. La incertidumbre es la duda, ¿no? La duda que tenemos cuando estamos diagnosticando y tratando. Tiene que ser una duda, vamos a decir, elaborada, una duda consciente, una duda, vamos a decir, protegida, pero aparte de la incertidumbre del médico, que a veces vivimos con gran niveles de incertidumbre hasta que las cosas se aclaran por los resultados, por la evolución o por simplemente lo que se haga en el diagnóstico y tratamiento del paciente, pero hay una segunda incertidumbre que a veces los médicos nos olvidamos o no le damos tiempo, que es la incertidumbre que tiene el paciente y su familia. Las dudas tremendas que tiene el paciente y la familia. No nos damos el tiempo para explicar, no nos damos el tiempo para consolar, no nos damos el tiempo para que el paciente tenga las mejores respuestas que debe tener frente a su situación de proceso de salud-enfermedad. Entonces, la incertidumbre es la incertidumbre del médico y tan importante o más es la incertidumbre del paciente. La medicina basada en evidencia, esta es la definición de estos señores que están abajo acá listados, dice, el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia, la mejor información actual en la toma de decisiones para el cuidado de la salud de cada paciente individual. Entonces, la medicina basada en evidencia es un concepto muy importante. Ahora que es tan fácil acceder a información médica, mucho más fácil que antes, casi tenemos la información en la mano, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de casi inmediatamente tener la evidencia que necesitamos para precisar un diagnóstico, para hacer un plan de trabajo, para establecer parámetros de evolución y para hacer tratamientos adecuados. Entonces, no se olviden, es el uso consciente. La palabra consciente es fundamental.
se pone consciente con ese, porque consciente con ese implica no solamente la conciencia de darme cuenta, sino la conciencia que yo me estoy dando cuenta y tengo la libertad de actuar sobre la información que estoy recibiendo. Explícita quiere decir clara y juiciosa. Es consciente, explícita y juiciosa de la mejor información o evidencia para la actual toma de decisiones. Miren, para diagnosticar, el médico utiliza varios tipos de pensamiento. Estos no son los únicos, pero son los más importantes. El pensamiento intuitivo-deductivo, este es el pensamiento del experto, el pensamiento analítico-reflexivo-deductivo, el pensamiento investigativo-creativo y el pensamiento colaborativo, es cuando trabajamos en equipo, discutimos, por ejemplo, el médico asistente con el interno y con el residente y con el externo, discuten el caso clínico, están usando pensamiento colaborativo, que es tan importante, ¿no? A veces no el que más sabe, se le puede ocurrir en este momento una idea, o enfatizar un dato, o contar alguna cosa de la evolución, o alguna cosa de los exámenes auxiliares que no se estaba tomando en cuenta. Es el pensamiento colaborativo. El diagnóstico intuitivo, esta es la experiencia del médico, este es el famoso ojo clínico, ¿no? Es ese rápido proceso cognitivo en el que llegamos a una conclusión concreta sin ser consciente de todos los pasos lógicos intermedios. Llega un paciente, se sienta, es un señor mayor, tomamos los datos de la afiliación, tomamos los datos que estemos acostumbrados de tomar, le preguntamos qué cosa quiere consultar y nos dice que tiene una molestia acá en la parte lateral derecha del tórax y rápidamente se levanta la camisa y nos muestra pues un típico herpes zóster, ¿no? O sea, no hemos tenido que pensar qué cosa tiene, ¿no? Es ese rápido proceso cognitivo de la experiencia previa del conocimiento de la lesión por herpes zóster, que rápidamente sabemos que el paciente tiene este problema de salud. No hemos sido conscientes de un proceso mental, de que nos hemos preguntado qué cosa es, qué parece, sino es por eso la opinión del experto, del que tiene ya la experiencia previa. Esto se llama estrategia esquema inductiva. Y desde el punto de vista de Antonio Damasio, este psicólogo neurocientífico portugués norteamericano, que ha escrito tantas obras de divulgación sobre el estudio de las neurociencias, su primer libro importantísimo fue El error de Descartes, donde le llama error a Descartes no por faltarle el respeto, sino Descartes dijo la famosa frase pienso, luego existo, y Damasio dice que debió decir pienso y siento, luego existo. O sea, no solamente es lo racional importante en la vida humana, en el vivir humano, sino la parte del sentir, la parte emocional, ¿no? La vida emocional del ser humano. Es una integración entre vida, obviamente, racional, emocional, espiritual y social, lo que hace que el ser humano realmente funcione como una unidad antropológica. A esto se llama sistema emocional automático. O sea, cuando estamos viendo un paciente y rápidamente sabemos que parece una hepatitis viral probablemente, o parece un cólico vesicular, o sea, no tenemos que preguntarnos mucho, por supuesto después hay que confirmar eso, nadie se queda con el diagnóstico intuitivo, el diagnóstico intuitivo es importantísimo, pero hay que confirmarlo de todas maneras. Cuando yo conversaba con los estudiantes, yo enseñé casi 25 años en biología y propedéutica, yo les decía, el ojo clínico existe, el ojo clínico hay que entrenarlo. Y se me había ocurrido a mí, como a cada uno se le ocurren cosas en su trabajo médico, sabidurías propias que hay que compartir, así como he tenido las mías y he aprendido muchas de otros, les decía, ¿cómo se entrena el ojo clínico? Y les voy a compartir, que quizá ustedes no lo han escuchado algunos. Cada vez que veas un paciente, hay un momento que te detienes, lo miras, y te haces dos preguntas. ¿Qué cosa me parece? ¿Qué me parece esta persona? ¿No? ¿Qué me parece? ¿Qué cosa me llama la atención a mí?
ectoscópicamente. Y segundo, ¿a qué otro paciente me recuerda? ¿Este paciente me recuerda a algún otro? Esas dos preguntas que uno siempre se haga a lo largo del tiempo va consolidando una experiencia clínica fundamental que se transforma en este saber intuitivo que funciona como una estrategia esquema inductiva, se presenta el esquema y induce la interpretación y aprendemos a que funcione profesionalmente en una forma muy efectiva nuestro sistema emocional automático. El diagnóstico analítico es el llamado pensamiento verbalizado. Aquí la estrategia es hipotética deductiva y se llama sistema racional inteligente. Damasio le llama a esto sistema racional inteligente. El otro era sistema emocional inmediato. ¿Qué es el pensamiento verbalizado? Yo les voy a contar una anécdota, como el doctor Achinelli ha contado una anécdota que él recuerda de tantos años que trabajamos juntos en el hospital de Cayetano Heredia. Pero les voy a contar una anécdota de este concepto de pensamiento verbalizado. En el hospital de Cayetano tuvimos el gran maestro, y habían muchos maestros de maestros, ¿no? Algún día quizá les explicaré qué es esto, pero son los grandes maestros clínicos, y uno de los más referentes era el doctor Amador Carcelén Bustamante. No sé si han escuchado de él, pero es un personaje emblemático en la historia de la medicina peruana, un gran internista, un gran diagnosticador, con una tremenda cultura médica y no médica, tenía una tremenda cultura médica, un gran lector, un gran clínico, un experto semiólogo, un juicio clínico pues extraordinario. ¿Y qué pasaba? Cuando pasábamos visita éramos internos, ¿no? Muy jóvenes, presentábamos la historia y el examen clínico, después fui residente de primero, de segundo y de tercero con él, y a lo largo de mi interacción con él, al comienzo me di cuenta que cuando yo le presentaba el caso clínico, a veces él me hacía alguna pregunta, y después que él me preguntaba, a mí se me ocurría algo importante. Entonces yo me di cuenta que yo no me hacía la pregunta. O sea, no era que no supiera, ahí estaba, no era que no se me pudiera ocurrir, no me había hecho la pregunta. Entonces él me enseñó sin decírmelo, porque no me dijo te lo estoy enseñando, que yo tenía que saber interrogarme a mí mismo. Tenía que tener un pensamiento verbalizado, lo que se llama pensamiento con lenguaje. No es el pensamiento intuitivo, espontáneo, que aparentemente es casi, aparece de nada, que es la experiencia vivida, sino el pensamiento verbalizado, ¿no? ¿Y por qué tiene anemia? ¿Y por qué los leucocitos bajos? ¿Y por qué ha bajado de peso? ¿Y por qué tiene este dolor tan atípico? ¿Por qué tiene ese horario, el dolor? Etcétera, etcétera, etcétera. Preguntas clínicas. Entonces, cuando uno adquiere esta capacidad de tener pensamiento verbalizado, este sistema, el pensamiento analítico, hipotético, deductivo, se hace muy potente, sumamente potente. En el diagnóstico investigativo ya no es el conocimiento y la experiencia solamente, sino vas a la bibliografía, los libros, las revistas, las guías de práctica clínica, los protocolos, los algoritmos clínicos, esto que tenemos a la mano en el teléfono casi como si fuera pues ahora, es una cosa increíble la facilidad, las experiencias previas, ¿no? Recuerdas toda la experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina, quizá ustedes no lo saben, pero lo que hace la Facultad de Medicina es crearnos una estructura cognitiva médica. Esta estructura cognitiva hay conocimientos, actitudes, habilidades y experiencias, que a lo largo de la vida la vamos consolidando. Vamos consolidando nuestra propia estructura cognitiva médica cerebral. Entonces, las experiencias previas son fundamentales y las experiencias semejantes, ¿no? Las experiencias que pueden haber tenido otras personas que comentan cuando discutimos el caso, pero es el pensamiento investigativo, es cuando te dedicas a reflexionar, razonar sobre el caso clínico que tienes frente a tu desafío. El diagnóstico colaborativo
es cuando trabajamos en equipo, ¿no? El conocimiento y experiencia de los pares, otros internistas, ¿no? O conocimientos y experiencia de otros profesionales a través de las interconsultas. Yo necesito que haya una interconsulta cardiología para que me ayude, ¿no?, a entender mejor el problema de salud que tiene este paciente. Entonces, no hay profesión en el mundo que trabaje más en equipo que la profesión médica. No hay profesión en el mundo que se reúna tanto en congresos y reuniones como los médicos. Nosotros tenemos esa disposición, ¿no? Somos una clase médica intelectual. Esto viene del juramento hipocrático, por si acaso, cuando ustedes juraron, les voy a recordar, en la esencia del juramento se comprometieron a 4 cosas. A 4 cosas. No hablo del juramento textual, hablo del espíritu, cómo se interpreta el juramento. Esto que les voy a compartir viene de un profesor argentino, Florencio Escardó, un pediatra ya fallecido hace años, y viene de un libro de él muy importante que se llama El alma del médico. Ahí yo aprendí esto que les recuerdo porque me sirvió de mucho, me sistematizó. Cuando hemos hecho el juramento hipocrático nos comprometimos primero a respetar y agradecer a nuestros maestros y a nuestros pacientes. Con nuestros maestros, comprometernos a enseñar medicina como nos habían enseñado a nosotros y formar con nuestros maestros y nuestros, entre comillas, alumnos, una clase médica intelectual. En este momento que estamos juntos, estamos cumpliendo con el juramento. Nos estamos reuniendo médicos y estamos compartiendo conocimiento médico y estamos contribuyendo a la actividad de esta clase médica intelectual. La segunda cosa, ya para completar el recuerdo para todos ustedes, sobre todo para los jóvenes, nos comprometimos a la confidencialidad absoluta del acto médico. Nada de lo que se habla en el acto médico sale fuera del acto médico. Yo digo, lo que se habla en el consultorio queda en el consultorio. No se comparte absolutamente con nadie, a menos que sea necesario y hay que pedir el permiso del paciente si ese es el caso. Y si es un menor de edad, por supuesto sí se puede hacer, pero con todo el cuidado y la delicadeza de la dignidad de la persona paciente, aunque sea un niño. El tercer compromiso que tenemos en el juramento es que cualquier decisión que tomemos en el acto médico, tenemos que considerar en primer lugar el interés, la seguridad de la persona paciente, su interés y su seguridad. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, por encima de cualquier cosa. Y lo último, que es lo más lamentablemente no cumplido, es que los médicos nos comprometemos por ser personas muy respetadas en las sociedades donde vivimos, a tener una vida personal y profesional, ¿no?, escrupulosamente moral, a ser escrupulosamente morales y éticos en la vida personal y profesional. Bueno, este es el recuerdo del juramento que han hecho ustedes cuando en el colegio médico fueron a inscribirse para tener su número de colegio médico. Y por último, en el diagnóstico colaborativo, aparte de tener el compartir con los pares, compartir con los interconsultantes, es saber que trabajamos en equipo. Y en el equipo están no solamente los médicos, está la enfermera, está la nutricionista, puede ser el químico farmacéutico, todos aquellos que puedan colaborar para dar los datos o el dato fundamental que necesitamos para diagnosticar y tratar. El pensamiento investigativo, esto es el razonamiento médico, proceso que aglutina una red de saberes, habilidades, procedimientos estratégicos, valores, actitudes y experiencias para comprender y solucionar problemas generando conocimientos de forma autónoma y con responsabilidad social. La investigación es una cosa fundamental en el quehacer médico. Los médicos no solamente somos profesionales de la salud, somos
maestros de la salud, o sea, educadores de la salud, sino también somos investigadores sobre los problemas de salud y enfermedad. Unos más que otros. Hay gente que es primariamente investigador, hay gente que es primariamente educadora y hay gente que es simplemente primariamente clínica. Pero todos compartimos aspectos definitivamente del quehacer médico, la educación de la medicina y la investigación en salud y medicina. ¿Qué cosa es la salud? La salud, acuérdense de la definición de la OMS, ¿no? Es el completo estado de bienestar y no solo la ausencia de afección o enfermedad. Es una definición bien, un poco utópica, no es una quimera, la quimera es algo irrealizable, la utopía es un evento de muy difícil realización, y poner en la definición completo estado de bienestar, esa palabra completo la hace utópica. Por eso es que tenemos que ponerle mucha, vamos a decir, mucha vocación, mucho compromiso con la salud. La salud es física, hay la salud mental, que es una salud indispensable. Todo médico tiene que tener un conocimiento mínimo de salud mental. Voy a recordar algunas frases de la OMS importantísimas. No hay salud sin salud mental. La salud mental es la salud de la salud. Con eso creo que claramente refuerzo la importancia tremenda de la salud mental. Los internistas, por ejemplo, tenemos que tener un amplio conocimiento sobre psicopatología y psiquiatría. Tenemos que tenerlo. No sabemos más que los psiquiatras, pero tenemos que tener un conocimiento. En la enseñanza de la medicina no hay 4 grandes clínicas, hay 5 grandes clínicas. La medicina, la pediatría, la ginecobstetricia, la cirugía y la salud mental. La salud mental es tan importante como cualquiera de las otras. Esto lo hemos aprendido con los años. En muchas facultades, como en Cayetano, tenemos externado de salud mental, internado de salud mental, electivos para salud mental, no para ser psiquiatra, sino para aprender salud mental para cualquier especialidad que quieras hacer. Además está la salud espiritual, que tiene que ver con el componente axiológico del hombre, los valores, qué referentes de valor tiene esta persona, ¿no? La salud social, que es ser una persona saludable en tus relaciones interpersonales, ¿no? Comportarte saludablemente desde el punto de vista social. La salud ambiental es tu compromiso ecológico con el ambiente. En el ambiente está la naturaleza, ¿no? Está la cultura humana, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con... Y por último, la salud cultural. El médico tiene que ser un médico que tiene que tener un profundo conocimiento de las disciplinas y prácticas médicas, pero también tiene que tener un conocimiento relativamente importante sobre la cultura universal. No les pido que sean filósofos todos, o que sean, vamos a decir, musicólogos todos, o que sean, pero algún énfasis cultural tenemos que tener todos para poder realmente hacer este trabajo en la forma como debe ser hecho. A ver, ¿qué cosa se diagnostica? Se diagnostica el diagnóstico consiste en reconocer el proceso patológico por medio del estudio de sus síntomas y signos, ¿no es cierto? Sea síndromes o enfermedades. Y la enfermedad debe ser vista como una afección. La afección es la enfermedad como la conocemos. Hepatitis viral es una afección. ¿Qué es la dolencia? La dolencia es aquel malestar que el paciente tiene por estar enfermo de lo que está enfermo en ese momento en que está enfermo. Esa es la dolencia. No es lo mismo que tenga una enfermedad que te obligue a un reposo en una persona que puede hacer el reposo sin consecuencias, en una persona que tiene que hacer un reposo y es el proveedor económico de la familia, ¿no? Ahí hay una dolencia tremenda desde el punto de vista de esta afección que produce una dolencia que afecta, ¿no?, enormemente, digamos, la calidad de vida de la persona y su familia. Y el padecimiento tiene que ver con la funcionalidad. Cuando la afección te da una dolencia y te afecta funcionalmente, estás
como un padecimiento significativo. El padecimiento es cuando perdemos autonomía, necesitamos que nos ayuden. No podemos hacer el quehacer cotidiano solos, ni siquiera podemos prepararnos un plato de comida, por decir algo. Entonces, hay, en el amplio sentido de la palabra, el proceso salud-enfermedad es afección, es dolencia y es padecimiento. Hay que hacer el diagnóstico de la causalidad, la causa. Hay que determinar la naturaleza de una enfermedad o de un caso. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial, como hemos mencionado, que es el arte de distinguir una enfermedad de otra. ¿Es un resfrío común o está comenzando una neumonía aspirativa? ¿No? Por decir algo, ¿no? ¿Es un proceso viral respiratorio alto o está comenzando algo que es más importante que un proceso viral respiratorio alto? ¿Qué diagnosticar? Diagnosticamos el proceso salud-enfermedad, diagnosticamos este proceso como afección, dolencia y padecimiento. Y diagnosticamos la causa de este proceso salud-enfermedad. Y hacemos el diagnóstico diferencial del mismo. ¿Qué cosas seguimos diagnosticando? Debemos diagnosticar a la persona, diagnosticamos el proceso, ya hemos visto la afección, la dolencia y el padecimiento. La persona paciente es distinto. Ustedes dirán, ¿cómo se diagnostica a la persona? Se diagnostica tomando en cuenta las características, condiciones y circunstancias de la persona paciente. Cada persona tiene sus características, su edad, su sexo, vamos a decir, su estado civil, ¿no? Su procedencia, el sitio donde reside, ¿no? Tiene características, condiciones, condicionantes y circunstancias. Entonces hay que apreciar, hay que tomar en cuenta las características, las condiciones y las circunstancias de cada persona que está haciendo un proceso salud-enfermedad en la cual está padeciendo la afección, la dolencia y el padecimiento. Vamos a insistir en estas cosas porque hay cosas que a veces se olvidan, ¿no? Si yo veo una persona saludable, o sea, no tiene ningún diagnóstico aparentemente significativo, tengo que hacer promoción de la salud. Ya que está ahí, tengo que promover la salud. ¿Qué cosa es promover la salud? Que esté al día con sus chequeos preventivos y que esté al día con las vacunas que tenga que usar si es un niño o si es un adulto. Entonces, estamos haciendo promoción de la salud. Estamos haciendo lo que se llama protección específica y promoviendo que tenga sus chequeos al día. El paciente tiene un examen de laboratorio que hace 5 años que no se hace, una placa de tórax que muchos años que no hace, endoscopía si es que es necesario, la colonoscopía que es obligatoria a partir de los 50 años, el chequeo de la cavidad oral, el chequeo por el oftalmólogo para capacidad auditiva y por último, si es necesario, algún procedimiento de imágenes que puede ser una ecografía abdominal completa a partir de los 50 años cada 5 años. Si la persona está enferma, esa es la persona en riesgo, ¿no? Una persona en riesgo, identificamos sus factores de riesgo, tratamos de manejarlos, prevenirlos y disminuirlos. Si la persona está enferma, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y adecuado. Si la persona tiene una limitación funcional, ¿no? La persona ha quedado con una secuela, digamos, o tiene una limitación funcional, tenemos que lograr que se adapte, se rehabilite y resocialice con esta limitación. Y esto, lo último, es lo más importante de este cuadro, que es este tipo de persona dependiente de ayuda. Miren, ustedes pueden ver 20 pacientes y ninguno es una persona que requiere de ayuda especial. Ninguno ha sido. Son pacientes que él y su familia pueden hacer el trabajo y la carga de la enfermedad y pueden hacerla razonablemente bien. Pueden hacer todo el proceso de diagnóstico y tratamiento y seguimiento. Pero van a encontrar personas que es imposible que no se den cuenta que solas no pueden con el problema que tienen. Esas se llaman personas que requieren de ayuda especial, dependientes de ayuda. Esta persona, ¿qué hay que hacer? Hay que darle más tiempo, hay que hablar con la familia, hay que volverlo a citar rápidamente. Si es que podemos, ahora en la medicina
quizá tomarle su teléfono, ¿no? Ayudarlo más allá de lo que se hace habitualmente, porque es una persona dependiente de ayuda. Solo no puede, no va a poder, no basta con que tú digas, ya yo diagnostiqué, le doy la receta, le pido los exámenes, no lo va a poder hacer. Estás haciendo algo que no va a servir para nada, lo tienes que ayudar. El caso emblemático es el fármaco dependiente, ¿no es cierto? Es el caso clarísimo, el alcohólico crónico, clarísimo, ¿no? Pero no solamente se necesita ser un consumidor de drogas o un alcohólico crónico para ser considerado un paciente dependiente de ayuda. Hay muchas personas que por diferentes circunstancias son dependientes de ayuda. Esto requiere ser un poco más médico de lo que son habitualmente los médicos, por si acaso. Miren, esto es muy sencillo, esto es como imágenes en el espejo. Una vez que tengo historia clínica y examen físico, los pongo frente al espejo y me debe dar el diagnóstico, el pronóstico y el plan de trabajo. Yo hace años vengo diciendo que el pronóstico y el plan de trabajo son parte del diagnóstico, no es algo aparte. Todo diagnóstico tiene que tener un pronóstico y todo diagnóstico tiene que tener un plan de trabajo, aunque sea mínimo. Es parte del diagnóstico. Y una vez que ya tenemos esto más o menos, hacemos otra imagen en el espejo y aparece el tratamiento no farmacológico, importantísimo, muchos médicos se olvidan de esto, el tratamiento farmacológico, las medidas de seguridad del paciente para evitar complicaciones y qué parámetros de evolución vamos a identificar para ver cómo evoluciona el paciente que estamos tratando. ¿Va a seguir igual? ¿Está mejor? ¿Está peor? Es fundamental establecer parámetros de evolución. Muchas veces lo hacemos como algo rutinario, no, hay que hacerlo consciente, plenamente consciente. Todas estas cosas hay que hacerlas conscientes. La historia clínica, consciente, el examen físico, el diagnóstico, qué pronóstico tiene, qué plan de trabajo voy a hacer, qué tratamiento, qué precauciones, advertencias, dieta, reposo, cuidados le voy a decir al paciente con relación a lo no farmacológico, qué voy a hacer desde el punto de vista farmacológico, solamente los medicamentos, en el caso del medicamento, solo los necesarios, los estrictamente necesarios, de ellos los más eficaces, de ellos los más seguros, de ellos los más baratos. No se olviden, ¿no? Y por último, ¿qué medidas de seguridad voy a tomar? Por ejemplo, un paciente que está con un antiagregante plaquetario, hay que darle las medidas para que no se le ocurra, evite pues caídas y golpes estando antiagregado, más aún si está anticoagulado. ¿Y qué parámetros de evolución voy a seguir? Como puede ser la toma de presión arterial domiciliaria, como puede ser el control del peso, como puede ser el control de 4 o 3 síntomas, para que según como siga me llame inmediatamente o no me llame porque no es necesario, porque esté evolucionando bien. Este es un listado que yo hice hace años, cada tiempo lo he mejorado, y hace años que ahí ha quedado. Se los comparto porque para mí es muy útil. Yo soy un clínico que me precio de ser un buen internista y tengo una serie de recursos propios que he creado como todos, y tengo este cuadro, ¿no? Hay que hacer diagnóstico de la persona, hay que hacer diagnóstico de la afección, dolencia y padecimiento. Hay que saber si el paciente tiene un solo problema, unidad clínica, o es pluripatológico. Acuérdense que el paciente geriátrico generalmente es pluripatológico. Tiene 2 o 3 o 4 problemas de mayor o menor importancia. Tengo que hacer diagnóstico temprano. Tengo que hacer diagnóstico diferencial. Si no puedo diagnosticar enfermedad, puedo diagnosticar síndromes. Y acá les voy a recordar, y perdónenme si les falto el respeto por recordar algo tan obvio, pero ya me ha pasado, no lo hago ya hace mucho tiempo, pero a veces en clases con gente joven le decía, ustedes conocen los síndromes, todo el mundo levantaba la mano que sí. A ver, denme una buena definición de síndrome. Y no me daban, nadie tenía una definición. Yo les voy a compartir, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que constituye un cuadro clínico que se caracteriza por tener multicausalidad. La anemia es un ejemplo emblemático. Tiene síntomas, tiene signos,
constituye un cuadro clínico la anemia, y esa anemia tiene múltiples causas, ¿no? Desde la anemia por pérdida, menor formación, mayor destrucción, que son los tres grupos clásicos, donde se despega toda una causalidad enorme en el síndrome anémico. Entonces, diagnóstico de síndrome, la cefalea es un síndrome, la diarrea crónica, la tos crónica es un síndrome, etc. Diagnósticos mayores, los más importantes, pero también los diagnósticos menores. Si tengo un paciente diabético con caries dental, le tengo que sugerir que se trate, que se desfocalice los focos sépticos dentarios, porque a veces eso solo es un factor que no permite controlar la glucosa. Por decir algo, hay miles de ejemplos que podría dar. Diagnóstico de los mecanismos de defensa. El solo hecho de tener desnutrición ya hay inmunodeficiencia, ¿no? Un desnutrido es un inmunodeficiente. Desde lo más emblemático, como puede ser pues, la enfermedad por HIV, ¿no? Que sabemos que es una enfermedad que produce inmunodeficiencia severa. Pero un paciente que no está bien nutrido, un paciente con enfermedad crónica debilitante, un paciente con radioterapia, un paciente con quimioterapia, un paciente en corticoides, un paciente con uso recurrente de antibióticos, afecta su mecanismo de defensa. Este que sigue es muy importante, ¿eh? A veces las insuficiencias que todos conocemos son muy fáciles cuando son muy obvias, pero cuando son incipientes se le pasa a mucha gente. Entonces es muy fácil preguntarse, ¿mi paciente tiene insuficiencia cardíaca? No tiene. ¿Insuficiencia respiratoria? No tiene. ¿Insuficiencia hepática? No tiene. ¿Insuficiencia renal? No tiene. ¿Insuficiencia cognitiva, deterioro cognitivo en personas mayores de 70 años? No tiene. Insuficiencia vascular periférica o vascular cerebral, un soplo carotidio, ya me está diciendo que probablemente el paciente tiene insuficiente riego del encéfalo y el cerebro. Igual vascular periférico, ¿no es cierto? Cuando examinamos, usualmente terminamos palpando el pulso pedio y el tibial posterior y vemos los pies, la temperatura, y si nos damos cuenta que pies fríos con pulsos disminuidos, ese paciente tiene pues una enfermedad vascular periférica que hay que prestarle el caso inmediatamente. Diagnóstico de los factores de riesgo, los factores de protección, así como hay factores de riesgo, hay factores de protección. Por ejemplo, dieta saludable, ejercicio frecuente, vivir sin estrés crónico, son factores de protección y mucho más. El paciente tiene alguna complicación, está complicado, se puede complicar, y ya vuelvo a insistir en lo que ya dije antes, para mí, dentro del diagnóstico está el pronóstico, el plan racional de la ayuda diagnóstica, el plan de trabajo y los parámetros de evolución. Son parte inherente del diagnóstico, no es algo aparte, están dentro del diagnóstico integral. Ahora vamos a avanzar rápido para no cansarlos, estoy extendiéndome quizá. La práctica clínica tiene por finalidad cuidar, curar y mejorar la salud de las personas y en el momento adecuado ayudar a tener una muerte con dignidad. ¿Qué es una muerte con dignidad? A grandes rasgos, el paciente muere acompañado, usualmente con sus seres queridos, y con el menor o mínimo o ausente dolor y sufrimiento. Esa es una muerte con dignidad. En la pandemia mucha gente murió sola, en una camilla, en un hospital. Doctor Calderón, en una muerte, sí. Que hable con toda la calma y tranquilidad del mundo que la conferencia está espectacular. Bueno, ok. No se acelere, que todos estamos extasiados escuchándolo. Así que bueno, tranquilidad, por favor, doctor. Ya, ok. No sé si es cierto todo lo que dices, pero bueno, te agradezco. Oye, es cierto, hombre. Voy a seguir. Que yo soy una bestia y las cosas... Ya, voy a seguir. Ok. Miren, les voy a decir algo que es un concepto filosófico, ¿no? Toda profesión tiene una práctica, cualquiera, la arquitectura, la ingeniería civil, la medicina, ¿no? La práctica es lo que define a la profesión. Una vez que definimos la práctica, hacemos una cosa que se llama fundamentos, estructuras y contenidos. La medicina comienza como práctica y a lo largo de su historia ha construido fundamentos médicos, estructura médica y contenidos médicos, cada vez mejores, cada vez más profundos, cada vez más sabios. La medicina tiene una profunda información en fundamentos,
en estructura, en contenidos, que son los que permiten hacer la práctica. Y insisto, no somos solo curadores, somos cuidadores y mejoradores de la salud. No se olviden que la salud es salutogénica, la salud se contagia. Basta a veces que una persona mejore la salud en un grupo familiar y todos comienzan a mejorar en algo. Por eso es tan importante lo que hacemos. No somos importantes porque somos médicos y sabemos medicina. Somos importantes por lo que hacemos, porque trabajamos en la condición humana más importante del ser humano. No digo la capacidad, la condición, que es la salud. Hay dos condiciones fundamentales en el vivir humano, la salud y el saber, que son dos círculos virtuosos. A más salud, más saber, a más saber, más salud. Nosotros trabajamos en la salud. Si logramos que las personas tengan más salud, van a tener más saber, y al tener más saber y más salud, van a ser mejores personas. ¿Qué cosa es cuidar la salud? El cuidado de la salud se logra potenciando los factores de protección y disminuyendo los factores de riesgo de la persona en el amplio sentido de la palabra. Estamos hablando de prevención secundaria. Acuérdense que prevención secundaria es todo lo educativo, que es la promoción de la salud, y algo que se llama protección específica, que es las vacunas y las quimioprofilaxis de valor probado, ¿no? Ustedes saben que hay quimioprofilaxis de valor probado, de valor dudoso y de valor no probado. Por ejemplo, dar antibióticos en un paciente con sonda vesical permanente no tiene ningún sentido, no protege de la infección urinaria. La infección se va a tratar cuando se presente, pero no se da antibiótico preventivo en un paciente con sonda vesical, por decir algo. Y hay N ejemplos que ustedes conocen o pueden conocer. En el cuidado de la salud intervienen muchas variables humanas, pero hay dos fundamentales, la confianza y la seguridad. El médico tiene que tener confianza en sí mismo y tiene que crear confianza. O sea, a veces veo pacientes que cambian de médico porque el médico no les dio confianza. Y si no hay confianza, no hay seguridad. Confianza y seguridad son dos dimensiones sensitivos sensoriales que son fundamentales en la vida en general y en la atención de la salud en forma, vamos a decir, determinante. Miren, ahora voy a entrar rápidamente, quedan pocas cosas, al tema que yo iba a tocar. Todo lo anterior lo he agregado para darle la importancia que el diagnóstico tiene. Miren, la Organización Mundial de la Salud, no sé si todos saben, creó el Día de la Seguridad del Paciente el 17 de septiembre. Esto lo hace en el año 2019. Y para enfatizar el año, le crea un lema. Cada año hay un lema. ¿Lema qué cosa es? Un lema es un conjunto breve de palabras que tiene un significado importante, que significa algo que es útil, es algo que vale la pena tener en cuenta. Ese es un lema. El lema del 2019 fue seguridad de los pacientes, una prioridad sanitaria mundial. O sea, todo el mundo tiene que pensar en seguridad de los pacientes. En el 2020, personal sanitario seguro, paciente seguro. Esto fue importantísimo en la pandemia, ¿no es cierto? Si los médicos que veían a los pacientes con COVID, sobre todo COVID severo, no se cuidaban, no tenían equipos para cuidado personal, los pacientes no estaban seguros. No era solo, acá ustedes recuerdan que murieron 500 médicos, 500 doctores al comienzo de la pandemia. Y voy a recordar algo, porque a veces no se acuerdan. Llegó la vacuna china, una vacuna que no era la mejor de las vacunas. El colegio médico vacunó a todos los doctores que trabajaban y nos vacunó a todos los médicos viejos. A mí me vacunaron. Nos pusieron 2 dosis. No se murió un médico más. Ese es el ejemplo clarísimo de la efectividad de las vacunas, ¿no? Clarísimo. Cualquiera que cuestione si las vacunas funcionan o no funcionan, vale la pena contarle esta triste historia de lo que pasó en el Perú con la pandemia y con los médicos que fueron los héroes. De esos 500 fallecieron cuando no tenían vacunas para estar protegidos frente a la atención de pacientes con COVID complejo o severo. En el 2021, parto seguro y respetuoso, pacientes seguros, ¿no?
Aquí se enfatiza el parto natural sobre la cesárea, ¿no? Este es un tema que ustedes saben, pero el parto tiene que ser seguro y respetuoso. En el 2022, medicación segura, ¿no es cierto? Evitar medicación innecesaria, evitar polifarmacia, evitar medicamentos, vamos a decir, no seguros, por decir, que no tienen evidencia de su uso. No hay cantidad de medicamentos que ofrece la industria farmacéutica, por ejemplo, los famosos hepatoprotectores, ¿no? Hasta ahora no hay evidencia de ningún medicamento que sea hepatoprotector, no hay. O sea, esos que nos venden son placebos, ¿no? Pero bueno, no son seguros. Medicamentos seguros, pacientes seguros. En el 2023, miren lo importante, demos voz a los pacientes. O sea, tenemos que hacer historia clínica bien hecha, escuchar al paciente y a la familia. Miren, cuando un paciente va con un acompañante, esto es algo extraordinariamente bueno. Tiene un cuidador. Hay médicos que se incomodan con el acompañante, a veces hasta lo sacan, una cosa increíble. Dice, salga señor, solamente entre el paciente. Bueno, ese no es médico, pues es cualquier cosa menos médico, ¿no? El médico debe estar contento que el paciente vea a veces hasta dos. Habrá que traer otra silla, pues, para que estén los dos si quieren estar, ¿no es cierto? Y están ahí para que escuchen. A veces, por supuesto, uno maneja la situación, ¿no? Hay gente que a veces puede querer ser muy participativa, ¿no? Pero aprendemos a hacerlo con toda educación y respeto y funciona. Entonces hay que dar voz a los pacientes y a sus familiares y eso garantiza mayor seguridad. En el 2024 es el tema de lo que iba a darles como tema, lo he ampliado, era diagnósticos correctos, pacientes seguros. Si el diagnóstico es incorrecto, el paciente está completamente inseguro. Y el del año pasado, el de este año todavía no, va a ser el 17 de septiembre, es cuidados seguros para todos los recién nacidos y todos los niños. Esto tan importante. En este país hay una precariedad en este tema, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero bueno, ojalá que las cosas sigan mejorando. En la práctica médica, esta es una afirmación que yo hago, que me atrevo a hacer yo. Yo digo, hay dos tipos de problemas macro. Servicios de salud gestionados inadecuadamente, la mayoría, MINSA, Seguridad Social, incluso muchas clínicas. Hay unas clínicas que sí son bien gestionadas. No digo que no sean mercantilistas o lucrativas, ese es otro tema, pero son bien gestionadas. Y el segundo tema, ahí estamos los médicos, pero todos, ¿sabes? Las enfermeras, las técnicas, los administrativos, todos somos profesionales de la salud. Tenemos una debilidad moral y conceptual. La gente, muchos médicos no tienen idea de lo que hacen, de lo importante en lo que trabajan. No, lo manejan como si fuera algo simple, algo de todos los días, ¿no? Algo rutinario, ¿no? No, hay una debilidad moral y conceptual tremenda de los profesionales. Todo lo que he hecho hasta ahora yo es conceptualizar, por si acaso. El pensamiento filosófico es pensamiento conceptual. O sea, en el fondo es filosofía médica lo que estamos hablando. No es tanto conocimiento científico técnico, ¿no? Es conceptos, es moral médica, ¿no? En la práctica médica hay varios principios estratégicos fundamentales. El famoso primum non nocere que todos conocemos, ¿no? Primero, no hacer daño, evitar iatrogenia, la medicina centrada en la persona, medicina participativa, la medicina basada en la evidencia, ¿no es cierto? Tiene que haber evidencia. Atención primaria de la salud, por favor, no como, digamos, ustedes saben que hubo la gran reunión en el año 1978 en Alma-Ata, un pueblo ruso. Ha sido la gran reunión hasta ahora irrepetible de todos los ministros de salud del mundo, casi todos. Ahí tuvimos el privilegio de que un peruano, el doctor Tejada de Rivero, era el segundo de la Organización Mundial de la Salud y el gran organizador de esa reunión, y se hizo la reunión y se describió que atención primaria de salud no era pues primer nivel de atención, no era medicina simplificada, no era medicina para pobres, era un principio estratégico, una forma de pensar. Y el concepto, que son varios, por favor les pido que lean sobre esto si no han leído,
el más importante en la medicina de atención clínica, el pensamiento estratégico de la atención primaria de salud es: yo debo lograr la participación voluntaria, consciente y responsable del paciente y su familia en el diagnóstico y tratamiento de su problema de salud. Y esto es tan cierto en la posta de salud más simple como en el instituto de neurocirugía más elevado. Es una forma de pensar, es una forma de hacer medicina, es una forma de trabajar. A todo esto se ha agregado este famoso concepto de la ética del cuidado. Esto da para una conferencia, que no la voy a hacer ahorita, pero simplemente quiero que sepan que el cuidado es una cosa fundamental. Está teniendo una importancia antropológica y social tremenda en los últimos 30 años. En el año 1985, una psicóloga filósofa norteamericana pone el nombre ética del cuidado. Ya lo pone, cuando en filosofía se le pone el nombre a algo, es decir, este tema es importante, yo voy a escribir sobre esto, pero les pido a todos los filósofos que piensen y escriban sobre esto, porque es muy importante. Y ya se le pone el nombre de la ética del cuidado. Miren, en la historia de la humanidad, si no hubiera habido cuidado de unos a otros, no estaríamos donde estamos, ¿no? Acuérdense esta famosa historia de este fósil de neandertal que se habla tanto, que ha sido encontrado, ¿no? Y que tenía un fémur fracturado pero cicatrizado. Entonces no hay duda que ese señor, alguien lo tuvo que alimentar y cuidar para que tuviera el tiempo necesario para que la fractura consolidara, porque si no se hubiera muerto o lo hubieran los depredadores terminado con él si no lo hubieran cuidado. O sea, el cuidado existe, pues, si la humanidad tiene 200 millones de años, de hace 200 millones de años, ¿no? Entonces, el cuidado es algo fundamental. Tenemos que ser cuidadores, y el cuidado comienza por nosotros mismos, el autocuidado. Y después se habla del cuidado de los cercanos, el cuidado de los lejanos. Cuando tú estás viendo un paciente, lo tienes que cuidar, no solo lo curas, lo vas a cuidar. Este es un tema grande, ¿eh? Por favor, les pido que lean sobre la ética del cuidado. Tienen que meterlo dentro de su cabeza y dentro de su vida. Si todos somos cuidadores, verdaderos cuidadores de todo, de nosotros, de las personas, de la naturaleza, del universo, de la tierra, ¿no? Si todos somos cuidadores, se resolverían casi todos los problemas sociales que tenemos. O sea, la ética del cuidado es un concepto importantísimo. La práctica MEDA. Vamos a hablar de la seguridad del paciente rápido. La iatrogenia es la alteración especialmente negativa del estado del paciente producida por el médico. O sea, iatrogenia es el daño que hace el médico y la medicina cuando lo diagnostica o lo trata. Se evita con la conciencia permanente, esto lo pongo yo, de la potencialidad de dañar. Nunca te olvides que eres potencialmente dañino como médico, para lo cual es necesario que tengas este acierto expresivo mío que yo te comparto. Yo desde que me di cuenta de esto, tengo en mi cabeza que siempre tengo que tener una adecuada percepción del riesgo, de lo que decido o de lo que hago. Adecuada percepción del riesgo. No se olviden, todos tenemos que tener claro que somos potencialmente dañinos, podemos hacer iatrogenia en cualquier momento, y para eso tenemos que tener siempre una adecuada percepción del riesgo. Yo no es raro que vea pacientes mayores. Parece que los cardiólogos y los neurólogos, muchos tienen una gran facilidad para poner a los pacientes en aspirina profiláctica, sin ningún criterio real, simplemente porque son mayores. Eso no hay evidencia de que eso sea importante, más el riesgo. Entonces tengo que desprescribir ese concepto fundamental, así como prescribimos, desprescribimos. Y le explico por qué tiene que dejar de tomar, porque tiene más riesgo de caerse y hacer un hematoma o una hemorragia severa que la protección, entre comillas, de la trombosis cerebral que creen que están protegiendo. Seguridad del paciente es un conjunto de acciones organizadas para reducir la probabilidad de errores, minimizar riesgos, prevenir eventos adversos y mitigar el daño que pudiera aparecer durante la atención de la salud.
En todo hospital o clínica moderna existe pues los expertos en seguridad del paciente, ¿no? Aquellos que se dedican a este tema grande y que están atrás de todos nosotros para que realmente nos lavemos las manos como cosa fundamental y tomemos todas las medidas que tenemos que tomar para evitar que el paciente tenga alguna complicación iatrogénica, sea por el médico, por la medicina o por la atención que recibe. O sea, seguridad del paciente es un tema que se escribe con mayúscula, por eso está ahí arriba con mayúscula. La seguridad del paciente, mire, esto es de la OMSA 2024, hace 2 años. ¿Eh? Miren la importancia. Los errores de diagnóstico representan el 16% de los daños prevenibles en los pacientes. Diagnósticos equivocados o diagnósticos no tempranos. Y son frecuentes en todos los entornos de atención de la salud, todas las especialidades. Estos errores incluyen la ausencia de diagnóstico, diagnósticos incorrectos, retrasos en el diagnóstico, fallos en comunicar el diagnóstico a la persona y su familia. Pueden empeorar los resultados para los pacientes y en ocasiones provocar una enfermedad, discapacidad o incluso la muerte y aumentar los costos de la atención de la salud. Tenemos que tener vamos a decir, una gran preocupación para tratar de que nuestros pacientes estén lo más seguros posibles y hacer todo lo que se pueda para evitar riesgos de seguridad. Esto simplemente les recuerdo, el que no lo sepa, búsquelo, porque son definiciones que tienen que conocer, qué cosa es un incidente de seguridad, qué cosa es un riesgo de seguridad, qué cosa es un evento adverso, qué cosa es un reporte de incidente, qué cosa es un análisis de causa raíz y qué cosa es cultura de seguridad. Esto todos lo sabemos, algunos puede ser que no. Después de esta charla, quien tenga interés, agarra su teléfono y cada día se aprende una definición de cada una de estas, porque hay que saberlo de memoria, no solamente saberlo, hay que respirar. Seguridad del paciente se tiene que respirar permanentemente. La seguridad del paciente, las mejoras en el diagnóstico para seguridad del paciente logran mejores resultados clínicos y reducen los errores médicos. Tenemos que pensar en la seguridad y en los riesgos sobre seguridad del paciente. Y termino con esto, es una conclusión. Mejorar el diagnóstico es una tarea fundamental para garantizar la seguridad del paciente y el tratamiento seguro. A través de una cultura de mejora continua, siempre tenemos algo que aprender, una educación sólida y el uso adecuado de la tecnología, que es una herramienta, no es el todo la tecnología, es una herramienta importantísima. Los equipos médicos pueden reducir los errores y ofrecer una atención más segura y eficaz. Termino con una anécdota muy simple, para que vean lo importante que es mejorar el diagnóstico. Me va a visitar un médico amigo, hace muchos años que no lo veía, y me dice que le han diagnosticado que tiene un poquito de fibrosis pulmonar y que ha tenido edema agudo de pulmón. Entonces yo le hago la historia, lo examino, y sí tiene crépitos basales, parece que tiene pues una fibrosis pulmonar incipiente, pero yo no le veía de dónde el diagnóstico de edema agudo de pulmón, no lo entendía. Entonces acudo a un interconsultante, neumólogo, no voy a decir el nombre, con el cual trabajo en el centro médico donde trabajo, y le digo, mira, te mando este paciente por esto. Él es como el doctor Achinelli, que es un excelente neumólogo, pero que trabaja en otra clínica, no trabajamos en el mismo sitio. Lo ve, lo evalúa y a los 3 días me llama y me dice, ¿sabes? El paciente nunca ha tenido edema agudo de pulmón. Eso que le han diagnosticado como edema agudo ha sido una reagudización de la fibrosis. Ha hecho una reagudización del episodio fibrótico, que es como si fuera un ataque de fibrosis, ¿no? Miren, nunca lo había leído, no lo sabía, entonces todos los días aprendemos. Le digo gracias por enseñarme. ¿Le has explicado al doctor? Sí, ya le he explicado. Y después supe, cosa que no sabía, que ahora hay medicamentos antifibróticos para el pulmón. Aparentemente todavía no son
vamos a decir, sumamente eficaces, pero ya hay investigación. Ustedes saben que es una enfermedad que no tenía casi un tratamiento. Ahora ya hay medicamentos modernos para que se pueden usar en forma temprana en los pacientes con fibrosis pulmonar primaria. Y les cuento la anécdota como simplemente cómo uno hace, qué cosa he hecho, una medicina compartida, he buscado un buen interconsultante, he conversado con él, he hecho el seguimiento. Entonces, el paciente ha logrado entender qué ha pasado, mejorar su diagnóstico, probablemente se va a tratar mejor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos hecho la medicina como debe ser hecha. Y termino con esto. Yo hace años vengo diciendo algo un poco soberbio, perdóneme. Digo que hay dos cosas distintas. Una cosa es hacer trabajo médico y otra es hacer medicina. Una cosa es trabajo médico y otra es hacer medicina. El trabajo médico puede ser también hecho que parece medicina, ¿no? Que parece medicina. Pero no es medicina, ¿no? La medicina es algo más que trabajo médico, ¿no? La medicina es cuando hacemos el trabajo médico, pero con todos, vamos a decir, los ingredientes que tenemos que hacer. Una medicina educativa, una medicina personalizada, una medicina participativa, una medicina segura, una medicina predictiva, ¿no? Eso es medicina. No es solamente diagnosticar y tratar enfermedades. Yo estoy seguro, les agradezco, disculpen que me he extendido, pero quería compartir con ustedes todas estas reflexiones sobre el diagnóstico y la seguridad del paciente. Gracias. No, doctor Calderón, su exposición ha sido extraordinariamente clara. Yo le he escuchado algunas conferencias, pero esta conferencia me ha encantado. Y estoy seguro que como queda grabada, pueden ustedes volverla a bajar y volver a escuchar todos los conceptos que él ha presentado esta noche. Como siempre, por favor, todos los que quieran hacer sus comentarios y preguntas, si pueden levantar la manito. Hay una persona que ha hecho un comentario un poco extenso acá en el chat, que es el doctor Jorge Chen, que es un médico pediatra de mi generación que practica en los Estados Unidos. Él es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un excelente personaje, así que por favor, doctor Chen, si puede prender su micro y poder hacer su pregunta, por favor, y su comentario. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor José Luis Calderón. Es una grata de volverlo a escuchar. Me agradó más de lo que la vez anterior, que también fue una charla sumamente educativa, sumamente formativa. Le agradezco mucho, profesor Calderón. Mi pregunta va al diagnóstico. No es suficiente que los médicos nos limitemos a hacer el diagnóstico, sino que también es importante, tan importante como el proceso, es conocer las causas que llevan a enfermar. Debemos tratar de hacer el diagnóstico etiológico, pero también debemos saber cuáles fueron las circunstancias que rodearon al paciente que lo llevaron a enfermar. Y no solo limitarnos a dar un tratamiento etiológico, un tratamiento farmacológico, sino también tratar de evitar que este paciente vuelva a enfermar. Eso también debe ser un alcance médico, ese también debe ser un propósito médico, conseguir que el paciente no vuelva a enfermar. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. El diagnóstico tiene que ser lo que se llama diagnóstico integral, no con una causalidad integral, no solamente la causalidad específica, sino también la comorbilidad y todos los factores físicos, sociales, espirituales, emocionales, que pueden estar contribuyendo, digamos, a la presencia de la enfermedad o a la recurrencia de la misma. Estoy completamente de acuerdo con usted. Respecto a la mención que hizo de la reunión de Alma Ata, la máxima para aquella reunión que se llevó en el pueblo ruso, recuerdo, un remoto pueblo ruso, era
salud para todos en el año 2000, pero no fue alcanzada esa meta. Lo que pareció fue que eso que decía salud fue saludos para todos en el año venidero, en el año 2000. Han pasado 25 años y la salud sigue siendo la atención de la salud deja mucho que desear en muchas partes, no solo en los países que cuentan con posibilidades, los que no tienen las posibilidades, que no tienen en realidad, la salud deja mucho que desear, mucho, y debe volverse a replantear, debe volverse a repriorizar la salud. La salud no está priorizada, eso es el problema, que no se prioriza la salud. La salud debe ser responsabilidad de todos, así como la educación debe ser responsabilidad de todos, la salud también debe ser responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida. Sí, lo que usted menciona, el lema de la reunión de Alma Ata en el año 1978, ya pasaron, imagínense, del 78 estamos hablando, ya se cumplieron más de 40 años, ¿no? Fue el compromiso de los países era que iban a hacer todo lo posible para que hubiera salud para todos en el año 2000. Por supuesto, es una tarea no cumplida, y hay mucho entre los salubristas importantes y las organizaciones de salud. Se quiere reactualizar, digamos, el mensaje de Alma Ata. Alma Ata, desgraciadamente, cuando fue traducido del inglés al castellano, en realidad la verdadera traducción debió ser cuidado primario de la salud, no atención. Entonces, como se tradujo atención y no fue bien entendido como principio estratégico, se transformó en medicina simplificada, en medicina focalizada, en primer nivel de atención, ¿no? Que es, por supuesto que es importantísimo el primer nivel de atención, ¿no? Obviamente este país, si tiene su principal problema de salud es que no tenemos un primer nivel de atención robusto y con alta capacidad de resolución. Sigue siendo cierto que el 80% de los diagnósticos tempranos se resuelven con una buena historia clínica y un buen examen físico. Eso sigue siendo cierto, pero se necesita médicos competentes, no médicos a medias, médicos competentes, médicos que sepan hacer medicina, que hagan medicina, ¿no? Y líderes, con liderazgo. Cierto. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna participación. Hoy día, a nivel mundial, uno de los graves problemas que tenemos no solo es la falta de capacitación en el Perú y en países como el nuestro en las escuelas de medicina, porque las escuelas de medicina han dejado de ser los centros del saber donde se pretende que el médico adquiera las competencias que hoy día nos has mencionado, Pepe Lucho, sino muchas de las escuelas de medicina simplemente son lugares donde los dueños sacan su utilidad para poder seguir creciendo tanto su facultad como la universidad y sobre todo su bolsillo. En los Estados Unidos, hace un poco más de 100 años, se dio la gran reforma médica, de la educación médica, que significó reducir las facultades de medicina a la mitad y eliminar a más de la mitad de los estudiantes. No se hizo como acá, que se permitió a las universidades que se han cerrado que puedan terminar los alumnos sus estudios. Allá simplemente se les mandó a su casa. Y con eso vino la gran reforma de la educación médica. Al hablar tú de la necesidad de calidad de los médicos, ¿cómo podríamos lograr el problema que hoy día todos vemos a nivel mundial, que es la falta de calidad, por un lado, de las escuelas de medicina, y por otro, el que hayamos tenido nosotros a nivel mundial tantos años en que hemos estado, ¿para qué la sociedad humana protegida? Hay guerras en algunos lugares, pero no hemos tenido las carencias que hubo en la primera mitad del siglo pasado, lo cual hacía que uno tuviera otra posición ante la vida. Y ahora tenemos que
acá en el Perú el año pasado, como yo ya lo comenté en esta reunión, cuando acompañé al director que me dijo, acompáñeme, doctor, para poder estar el día en que recibimos a los nuevos residentes, me di con la sorpresa que el primer alumno, el primero en la general, había ingresado a cirugía plástica, lo cual me encantó. Pero a cirugía plástica se presentaron 71 alumnos para 5 vacantes y en la medicina interna no había, en algunas especialidades, subespecialidades, no había postulantes. Y esto no es solo un problema del Perú, sino es un problema a nivel mundial. Este año en noviembre va a venir el neumólogo más importante en el mundo, el doctor Peter Barnes, y hace 2 años, cuando nos encontramos en el Congreso Europeo en Viena, lo que él me dijo fue, Tito, estoy fregado. Yo pensé de que el hombre se iba a morir, que tenía cáncer. No, él estaba fregado porque no conseguía para el Imperial College, donde él llegó a tener más de 100 profesionales con él, no tenía médicos que quisieran hacer investigación clínica. Y él me decía, los muchachos están solo atrás del dinero. Y esto de la búsqueda del dinero trae otro problema. Y el otro problema es que si yo estudio para solo ganar dinero, no voy a estudiar porque si estudio mucho, estoy perdiendo dinero. Y si ese pensamiento lo sigo a lo largo de la carrera ya de médico, tampoco voy a hacer lo que tú planteabas en la parte de participación investigativa, porque si hago eso, pierdo dinero. Entonces, todo lo que tú has presentado esta noche, que me ha parecido fantástico, cómo poderlo enfocar con el problema de la formación médica y por otro, la actitud que no solo es de los médicos, sino de todas las profesiones en el mundo, de buscar más el interés económico, el interés de seguridad personal, que la posibilidad de poder servir en cada profesión, que es el ideal que los alumnos siguen teniendo acá en el Perú cuando ingresan a estudiar medicina y que se va perdiendo conforme avanzan en sus estudios y entran a la práctica diaria. Si puedes prender el micro, Pepe Lucho, porque está apagado. Tu micro sigue apagado. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ya, simplemente ya estamos un poquito con la hora. Quiero compartir con ustedes algo. El año pasado tuve la responsabilidad, en la Academia Nacional de Medicina hay comités de trabajo y estuve a cargo de lo que se llamaba la subcoordinación de educación médica y me tocaba la parte del pregrado. Y me dediqué a trabajar, en pocas palabras hemos hecho una guía con los académicos y algunos profesores no académicos, una guía que yo tenía la idea de hacerla hace mucho tiempo y que se me presentó la oportunidad de hacerla con muchos autores muy importantes y te la voy a compartir, Tito, para que la compartas con todos. La guía trata de solucionar en parte esta debilidad conceptual que yo menciono que existe en los profesionales médicos. La guía se llama así, Guía de Contenidos Conceptuales para la Malla Curricular de la Carrera de Medicina. ¿Ya? Entonces, de acá a la próxima semana voy a tener la versión digital. Son como 60 temas, que cada tema es tratado en un par de páginas y se tratan todo aquello que aparentemente es como un pequeño resumen de temas que deberían ser tratados en las facultades de medicina y en los que ya hemos pasado por ellas, la oportunidad de leer algo sobre eso y tratar de aprender un poquito
por ejemplo, sobre epidemiología clínica, por ejemplo, sobre antropología médica, por ejemplo, sobre la ética del cuidado. Entonces te voy a compartir este documento que no es que sea valiosísimo, pero es muy original y creo que es muy útil. Yo he sido con el doctor Alan Biso, que es otro internista, menor que yo, los dos hemos sido los editores de este libro. Fue una idea mía que ya le hemos plasmado y en una semana voy a tener la versión física y la versión digital. Te la voy a compartir, la versión digital, para que la compartas con todos los doctores y creo que va a ser un libro que se lee fácilmente y que los va a nutrir desde el punto de vista cultural y espiritual, desde el punto de vista filosófico médico. Espero que les sea de utilidad y que lo usen y lo compartan. Así que me comprometo a compartirte esta guía de contenidos conceptuales para la malla curricular del pregrado de medicina. Y con esto creo que nos despedimos porque es un poquito, ya la gente debe estar un poco cansada, ¿no? Una última pregunta tenía, que es la siguiente. ¿Cuándo uno sabe que logró el diagnóstico correcto? A ver, bueno, a ver, yo creo que tú sabes que tienes el diagnóstico correcto cuando tienes casi la seguridad que, digamos, el cuadro clínico que el paciente tiene, sea a través de sus síntomas o exámenes auxiliares, se explica en su totalidad con la etiqueta o las etiquetas diagnósticas que tú estás considerando. Entonces, el paciente tiene una impresión diagnóstica que realmente se ajusta con bastante certeza y precisión al cuadro clínico que tiene. Y no solo eso, el paciente va a ser tratado y evolucionado. El tratamiento, la evolución y el tratamiento es la que van a confirmar probablemente la certeza y la precisión del diagnóstico que habías hecho con relación al caso clínico que estabas tratando, ¿no? ¿Y eso es un acto emocional o un acto racional? No, es un acto humano que tiene un componente racional, emocional, espiritual y social, ¿no? O sea, la medicina es, la medicina es muchas cosas. La medicina es una profesión, la medicina es una institución cultural, la medicina es una reserva axiológica humana. No se olviden que el conocimiento científico es indispensable para practicar medicina, pero el humanismo es la esencia de la medicina. Y el humanismo lo podemos definir en muchas formas, pero permítame compartir en la forma como yo lo suelo hacer. El humanismo es cuando tienes humanismo en tu, vamos a decir, en tu estructura mental, ¿no es cierto? Eres una persona humanitaria, tú tienes la actitud de desear verdaderamente el bien de las personas y el progreso de la humanidad. Si todos sintiéramos eso, no solamente lo entendemos y lo vemos como algo que parece aparentemente bonito o una buena declaración, sino es una vivencia. Todos deberíamos respirar el sentir que deseamos el bien de las personas y el progreso de la humanidad, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, muy bien. Ya. Prendan todos, por favor, sus pantallas para poder poner cara de felicidad, porque tu conferencia ha sido buenísima, en un momento en que hay toda una incertidumbre, que bueno, pues ese es el país que tenemos que aceptar lo que tenemos y sobre todo, partiendo de todo lo que el doctor Calderón esta noche nos ha explicado, lo que tenemos nosotros que hacer es seguir para adelante y dando a todos esperanza, que es una de las cosas que a veces perdemos. Yo quiero presentar... Sí, di Pepe Lucho. Perdona que te interrumpa, ¿no? Ya que has utilizado la palabra. La esperanza es una de las virtudes, ¿no es cierto? Fe, esperanza y caridad, ¿no? Que todos conocemos. Pero la esperanza no viene del verbo esperar, sino del verbo esperanzar, que es diferente. Si yo
tengo esperanza de algo, no solamente quiero que suceda. La pregunta es, ¿qué voy a hacer para que suceda? ¿No es cierto? Entonces, cuando uno tiene esperanza sobre algo, uno tiene que tener proactividad sobre eso, para que eso que quiero que suceda, suceda. Por ejemplo, yo quisiera que todos queremos hacer una buena medicina. Bueno, tenemos que esforzarnos por aprender, por saber y practicar una buena medicina todos los días con todos los pacientes que nos toque tener el privilegio de atender, ¿no? Y disculpe que te haya interrumpido. No, me parece perfecto. Miren cómo el doctor Calderón esta noche nos está a todos poniéndonos en la senda, no del hacer, sino hacer las cosas bien, porque eso es lo que nos toca hacer. No importa quién sea de presidente, quién sea el congresista, por favor, cada uno de nosotros hacer la tarea que nos corresponde. Si puedes, por favor, poner la conferencia de la próxima semana, Ronald. Yo quiero, mientras Ronald pone el tema de la próxima semana, quiero terminar contando otra historia del doctor Calderón. Porque, disculpa que lo cuente, Pepe Lucho, pero es que los formadores como tú lo que hacen es ponernos a nosotros cargas de profundidad que uno ni se da cuenta que las recibió. La próxima semana tendremos diagnóstico, ya que el doctor Calderón habló del diagnóstico, seguimos con diagnóstico, y él va a hablar, el doctor José Luis Javier Dulanto, hematólogo, sobre el diagnóstico oportuno de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Nuevamente, este es un modelo de lo que el doctor Calderón nos ha hablado de la necesidad de poder hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, y eso significa que podamos por lo menos conocer que esa enfermedad, como otras que pueden parecer un poco raras, estas enfermedades existen. Así que este será el tema de la próxima semana. Yo lo que quería mencionar es que cuando yo era alumno de medicina, uno de los internos me llevó a que viera un paciente en cirugía. No me llevó a que yo viera el paciente, sino ¿saben a qué me llevó? A que yo revisara la interconsulta que había escrito el internista, el doctor José Luis Calderón Viacaba, en el que él ponía todo el razonamiento clínico que él lo ha súper ordenado y me decía, esto es lo que tú tienes que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer y eso es lo que necesitamos. Maestros como Pepe Lucho, que por su actitud, este señor hizo que mi promoción lo eligiera como padrino. Y lo gracioso es que él, con la humildad que lo caracteriza, que es una humildad que puede parar trenes más grandes que los que quiere poner nuestro antiguo alcalde en Lima, con la mano para esas cosas, con la humildad que tiene, dijo, señores, yo no puedo ser padrino, no puedo ser epónimo, cuando el doctor Carcelén todavía no ha sido epónimo de ninguna promoción y yo estoy muy joven. Nos dio a todos una enseñanza y yo no me olvido de ello. En un momento en que todos, mis queridos amigos, queremos figurar, ¿qué soy? Yo soy el mejor. Caray, uno tiene que hacer como el doctor José Luis Calderón Viacaba, que hoy día nos ha dado una conferencia extraordinaria. Y yo quería terminar diciendo, atrás de esa conferencia está una persona que es lo que él dice que tenemos nosotros que ser. Así que espero que cuando vayamos haciéndonos mayores, Pepe Lucho es un poco mayor que yo, podamos haber tenido una vida como la de él, que es un ejemplo para todos y algo que tenemos que todos poder imitar. Por favor, Pepe Lucho, tus palabras finales con lo que termina esta reunión que ha estado interesantísima. No, simplemente decirles de que tenemos el privilegio de ser médicos y es un privilegio que a veces no lo tenemos claro. Trabajamos en el tema más importante del vivir humano, que es la salud humana. Es el más importante de todos. No lo digo porque soy médico, esa es la realidad. Voy a recordar nomás una frase de Schopenhauer, este famoso filósofo, que quizá la conocen y si no la aprenden porque es fundamental, que dice, la salud no lo es todo, pero cuando falta, todo lo demás es nada. Gracias por la audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia y al doctor Calderón por esta extraordinaria conferencia
y esperamos de acá a un tiempo volverlo a tener acá para que nos haga recordar lo que somos los médicos y lo que debemos ser los trabajadores de salud, que muchas veces como yo nos olvidamos y personas como él nos amaquean para poder regresar y poder seguir con la pasión con la que comenzamos nuestros estudios. Un gran abrazo a todos y ya tendremos presidente probables el día de mañana y esperemos pues que todo sea para el bien del Perú, porque eso es lo que entre todos hemos elegido. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.